Buenos días, apreciables maestrantes. Muy buenos días. En un momento vamos a dar inicio. Vamos a esperar simplemente unos minutos a ver si se conectan otros maestrantes, por favor. Buenos días, maestra. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio. Conforme a la marcha, se van a ir anexando los demás compañeros. Muy buenos días, espero y estemos excelentes. Vamos a trabajar la segunda sesión de nuestra clase virtual de la asignatura Enfoque Centrado en la Persona. He revisado nuevamente la plataforma, ya han hecho sus comentarios en el foro 2 y ya tenemos algunas actividades integradoras en las que ustedes han trabajado, la cual consiste en elaborar su infografía con los aspectos más relevantes que ustedes consideren de los temas tratados y la exposición del mismo. Recordemos que tiene ciertas características que debemos de cubrir y así como el tiempo que ustedes deben de tomar para hacer la explicación. ¿Tienen alguna duda respecto a esto? Maestra, buenos días nuevamente. Buenos días. Estaba yo leyendo ayer para lo de la infografía y decía que son los aspectos más relevantes de Carl Rogers. O sea, nada más me voy a centrar en todos en todo lo que habla Carl Rogers sobre el humanista, todo es nada más con eso, o anexando la primera o segunda unidad. Vamos a abordar primera y segunda unidad de los temas específicos de la teoría.
Ah, Es ok, que él ok. es el que nos habla Ok, de toda la o sea, materia. perfecto. Ya, ya, ya. Sí, sí, Perfecto. sí. Gracias, ¿Sí? gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a dar inicio. ¿Si la ven? ¿Si vemos la diapositiva? Sí, Sí, maestra. maestra, sí se ve. Ok. Les comentaba que revisé los foros, tienen información muy rica, muy productiva. Eh, Me comentan cómo llevarlo a la práctica, me comentan sus experiencias de ustedes, la parte operativa que tiene este enfoque en el ámbito educativo. Ahora es el momento de que compartamos entre todos esa información que ustedes colocaron. Por ahí también leí que se dan la tarea, esa oportunidad de leer los foros de los demás compañeros. Esto es muy productivo porque es la forma en que nos vamos a enriquecer y apropiar de mayores conocimientos. Antes de yo poder compartirles a ustedes lo que traigo para el día de hoy, que es la continuidad de este enfoque, yo sí deseo preguntarles en estas preguntas generadoras, valga la redundancia, ¿qué funcionalidad tiene el enfoque centrado en la persona con mis alumnos? ¿Qué puedo hacer como docente para lograr cambios en ellos? ¿Y por qué es importante considerar el contexto de cada persona? Recuerden que dijimos que en esta sesión nos vamos a enfocar en el alumno. La sesión anterior la trabajamos de acuerdo a mi persona, de acuerdo a cómo soy yo, cómo me identifico, cuáles son mis características y la importancia que tengo como ser humano en la sociedad. Y por ello, la responsabilidad que tengo de cuidarme y de tener todos los patrones de comportamiento para que yo pueda ser funcional de manera positiva en una sociedad. Entonces, ahora toca el turno de enfocarnos en la función que tenemos como docentes y proyectarla hacia nuestros alumnos. Entonces, escucho la participación de ustedes en relación con estas preguntas generadoras. Por favor. Bueno, voy a participar. Bueno, ok. Maestro Francisco, adelante. Buenos días. Buenos días, maestro. Lo que se refiere a la primera pregunta, ¿qué funcionalidad tiene el enfoque centrado en las personas con mis alumnos? Pues además de que ya es el modelo educativo actual que vamos a trabajar, o estamos ya trabajando, ya lo implica, ya es humanista, como dice Carl Rogers, ¿no? Está enfocado en los alumnos como personas, no como sujetos, sino como personas. Y entonces esto hace que nosotros tengamos más contacto sobre su personalidad de cada niño, sus necesidades. Habla mucho de la inclusión. A veces nosotros docentes nos enfocamos queremos cumplir con el programa, ¿no? Nos enfocamos más a los niños que le echan más ganas. Y vamos dejando a los que no quieren participar, más no sabemos por qué no quieren o qué problemas tienen. Y ahorita tal parece que tiene que ser al revés, ¿no? O tomar en cuenta a todos, pero no dejar atrás a estos niños que tienen rezago. En eso nos vamos a enfocar de manera especial y ver qué es lo que está provocando ese rezago. Y sobre todo, también se recomienda mucho esa empatía, ¿no? La empatía que debemos de tener con cada uno de los niños para poderlos entender. Y ahí se desarrollan otras situaciones que nos llevan a esa forma de enseñar centrado en la persona, o más bien en este caso centrado en mis alumnos. En la segunda pregunta, ¿qué puedo hacer como docente para lograr mis cambios en mis alumnos? Pues aquí tengo que hacer un cambio de paradigma, tengo que hacer un cambio de actividades. Ya no pueden ser las actividades generales o de manera general, sino tienen que ser actividades más específicas, más centradas en, ¿cómo le puedo decir?
pues que atiendan esas necesidades de los niños que tienen problemas, personalizadas más bien. Porque hay que recordar que cada niño es diferente. Entonces, los que son autodidactas o autónomos, pues ellos no sufren. Sin embargo, los niños que requieren apoyo, requieren una actividad más concreta hacia ellos, que despiertes esa motivación, porque todos los niños tienen motivación. El problema es que no todos se motivan de la misma manera. Entonces, en esas actividades tengo que hacer mis cambios. Y luego la última, porque es importante considerar el contexto de cada persona. Este es básico. Normalmente nosotros nos enfocamos a un programa de estudios, pero anteriormente nos íbamos a las actividades que marcaban. Ahora tenemos que ver el contexto. Para poder empezar, tenemos que analizar la problemática que hay en el contexto. ¿Cuáles son las condiciones, tanto de la comunidad como de los padres de familia? Porque todo esto se refleja en cada niño, su cultura, sus costumbres, sus conductas. Si no partimos de este contexto, pues volvemos a quedar lo mismo. Hacemos el trabajo, pero sin centrarnos en la necesidad. Y hablo como necesidad lo que los niños requieren realmente, ¿no? Y yo siempre platico con mis alumnos, que son de quinto y sexto grado, les digo, necesito que le echen ganas, sobre todo en las conductas. Porque les pongo como ejemplo. Yo quisiera a futuro, siempre les digo, 10 15 años, cuando ustedes ya sean profesionistas o trabajadores ya, quisiera encontrarme un amigo que me ve y me diga, profe, ¿en qué le puedo servir? ¿En qué le puedo apoyar? Y le digo, no quiero encontrarme un enemigo que, por ejemplo, un doctor, ¿no? Que diga, ahí viene el doctor, el maestro este, pues que no me enseñó, que me trató mal. Yo como doctor, pues no lo voy a curar. En forma de broma, pero en cierta manera va sobre ese enfoque, ¿no? Centrado en la persona. Yo formo alumnos buenos para que haya profesionistas buenos o trabajadores. También les pongo el ejemplo de los que arreglan llantas, ¿no? Se me poncha la llanta de mi carro y el que arregla llantas fue mi alumno y dice, no, pues hay que se quede el maestro ponchado. Sin embargo, si fue un buen alumno, aprendió cosas, valores buenos de cuando fui su maestro, va a decir, maestro, ¿en quién le puedo apoyar? Ahorita le arreglo su carro, ¿no? Entonces todo esto, no sé si vaya centrado a estas preguntas, maestra, pero así lo veo de esta manera. Esta es mi participación. Gracias, maestro. Maestro Dilberto, por favor. Sí, buenos días, maestra, y buenos días a todos, compañeros. Con Buenos días. respecto a las preguntas, la primera, ¿qué funcionalidad tiene el enfoque centrado en la persona con mis alumnos? Pues considero aprendido de las lecturas y también leyendo los comentarios de mis compañeros, pues que trabaja la independencia de cada alumno, que es a lo que queremos llegar, ¿no? Con este enfoque. Ahí nos habla, por ejemplo, de terapia, del terapeuta con el cliente, pero podemos enfocarlo también en el trabajo que hacemos como maestros, lo que un maestro hace con su alumno. Y pues creo que la finalidad de todo, pues es eso, ¿no? Y pues también que digamos que se concentra en las necesidades individuales que tiene cada alumno y podemos trabajarla ahí. Integro en esta parte los conceptos que manejaba el compañero anterior, hablaba de inclusión y también hablaba de empatía. O sea, ya digamos que no tanto de manera general, sino también podemos abordarlo de manera individual para que esas necesidades que tienen los niños, pues podamos ahí trabajarlas. ¿Qué puedo hacer como docente para lograr cambios en mis alumnos? Ahí había una lectura que hablaba de las características que debe de tener el terapeuta en esta terapia. Y una de ellas era pues la empatía, otra también la aceptación incondicional positiva, que hace referencia como a la aceptación sin juicio, o sea, aceptar a los alumnos como son y a partir de ahí identificar sus necesidades y poder empezar a trabajar con ellos. Y también, pues,
como que una transparencia, ¿no? En todo lo que se va haciendo. Y pues también algo importante que habla ahí es que el maestro como tal no es el que va a determinar el seguimiento del trabajo, sino que a través de lo que el alumno diga o con lo que el alumno exprese, ahí es donde va a ir facilitando. Creo que la característica es no directiva que se mencionaba ahí. Y porque es importante considerar el contexto de cada persona, como decía el compañero, aunque vivan en la misma comunidad, todos tienen características diferentes, todos tienen capacidades, conocimientos, cultura y todo diferente. Entonces, pues no todos van a tener la misma necesidad individual. Por eso es importante considerar el contexto. Gracias. Gracias por su participación. Una participación más para continuar, por favor. Sí, maestra, la verdad que coincido con todos los Usted es la comentarios. maestra, perdón. La maestra Cruz, Sí, adelante. Maestra. coincido con los comentarios de los compañeros, la verdad muy enriquecedora. Me puedo dar cuenta que con esta teoría nosotros los maestros debemos avanzar de alguna manera. ¿Por qué? Porque nos habla sobre el trabajo diario que debemos de tener como profesores, que en realidad debemos de tener con los alumnos. Aquí Carl Rogers nos habla de que dice que el alumno debe ser el centro de la enseñanza. O sea, nosotros solamente somos facilitadores. Nuestra enseñanza anterior era tradicional. Ahorita ya el alumno ya es parte de una enseñanza independiente. También así como hablan que debemos de comprender a los alumnos, a valorar sus experiencias individuales de cada alumno, que cada uno tiene su forma de aprender y crecer, y que sobre todo escuchar y entender sus necesidades, sus emociones y sobre todo ser parte de su contexto. ¿Qué permite esto, maestra? Crear un ambiente de aprendizaje más seguro y sobre todo respetuoso. Ahora sí que de ahora en adelante, de hecho, pues yo hablo por mí, he tratado de trabajar de esta manera, pero con esto me ha dado un panorama más amplio de cómo trabajar más con mis alumnos, ¿verdad? O sea, de una manera más, ¿cómo le dijera yo? Más libre, en los que ellos puedan expresar sus sentimientos. También nos habla sobre el tipo de explicación de los niños, que ellos debemos de dejar que ellos vayan descubriendo sus aprendizajes y sobre todo a la vez comprendiendo, ¿sí? Entonces, y pues de esto, ¿qué queda? Pues incorporar nuevas técnicas en el aula y que sobre todo reflejen un enfoque más participativo en cada uno de ellos. También hablaba ahí de la segunda unidad sobre la dimensión social, política y ética, pues eso me reafirmó más lo que debo de hacer con ellos, sobre todo que mi papel como educadora va más allá de enseñar contenidos académicos, ¿sí? También implica formar ciudadanos responsables, críticos, empáticos, reflexivos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir y traducir esto? Pues va a promover lo que es la inclusión, el respeto por la diversidad y la equidad en el aula. Entonces, todo esto siento que va de la mano y que es parte de nuestra enseñanza diaria con nuestros pequeños. Es todo, maestra. Gracias, maestra. ¿Cuál es la finalidad de cuestionar antes de dar inicio? Porque necesitamos llevar a la práctica, aterrizar en el análisis de nuestro día a día lo que estamos leyendo. El conocimiento se lleva a la práctica, pero tenemos que hacer ese análisis profundo. Entonces, yo necesitaba escuchar esa parte donde ustedes hacen ese empate, ese engranaje de ese conocimiento y lo pasan a su práctica educativa. Vamos, a continuar.
Esto es de la clase anterior, nada más para que recordemos y volvamos a estar en sintonía. Estamos dentro del enfoque humanista que nos trabaja nuestro nuevo programa. Entonces, ustedes mismos señalaron, nos vamos a centrar en la persona. La persona, sea el docente, sea el alumno, que en este momento nos obedece ya el alumno de revisar ahorita la importancia que tiene que yo conozca al alumno como persona, que yo acepte esa diversidad de alumnos que yo tengo, pero no es nada más el aceptar, sino el conocerlo y el saber cómo voy a abordar y a trabajar con ellos. Nos lleva a esa parte de motivación y estamos hablando que vimos ahorita en nuestra fase, uno de los ámbitos, que es el socioemocional, esa parte que nos mueve a nosotros como persona. Y vamos a ver más adelante en nuestras diapositivas el hecho de conocernos y poder proyectar ese conocimiento, porque si yo me siento bien en el lugar donde estoy, entonces mis resultados van a ser asertivos, van a ser productivos. Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros docentes, crear ese clima de satisfacción, ese clima previo antes de compartir con los alumnos el conocimiento, antes de hacer ese andamiaje para que adquieran nuevos aprendizajes. Yo tengo que tener ese clima de confianza, nos dice, pero debo de conocer las características de cada uno de mis alumnos. Y estamos en el momento de iniciar un ciclo escolar y es cuando realizan ustedes un diagnóstico que me incluye conocer a mi alumno a través de las entrevistas con padres, a través de la entrevista del alumno, de sus estilos y ritmos de aprendizaje, de la observación con actividades en los cuales yo voy a identificar las características de ellos a través de las dinámicas de inclusión, cómo se relaciona, por qué se comporta así, el platicar con el alumno, nos señala el dar ese espacio que a veces ustedes mismos señalaron en este momento. Tenemos que llevar a la práctica tantos contenidos, lograr ese aprendizaje, pero no nos damos a la tarea e identificamos que los alumnos necesitan ese espacio de convivencia en donde yo me exprese. Aquí no tenemos maestros de preescolar, pero en el preescolar también esta importancia porque es el primer acercamiento donde yo debo de permitirle al niño que se exprese. Si yo desde preescolar llevo esa secuencia en primaria, el alumno va a tener esa facilidad para expresar cómo se siente. Ese clima de respeto que yo tengo que tener dentro del salón, porque muchas veces los alumnos no logran expresarse, externar lo que sienten por el temor al rechazo, por la inseguridad, porque muchas veces como docentes necesitamos esa parte de empatía con los alumnos. Entonces, nos dice que debe de haber una congruencia entre lo que pensamos y lo que hacemos. Entonces, vamos a analizarnos, como les dije en la sesión anterior, esto es como un análisis. Este enfoque es muy, muy bonito y nos dice que es precisamente donde se hace el parteaguas de decir, la persona no es un paciente. La persona es un ser único, es el centro de todo, señalaban ustedes, y es a quien se debe atender. Vamos a ver tantito los rasgos de las personas plenamente funcionales. Los veíamos en la sesión anterior. Yo, para ser funcional, debo de estar bien en todas mis esferas. Debo de conocerme, debo de aceptarme. Nos hablaba del yo real y el yo ideal, porque a raíz de esto señalábamos que es cuando se presentan los problemas. Si yo no hago ese anclaje entre estos dos, no me conozco, no me acepto, no tengo, decía, proyectos de vida, entonces, ¿cómo voy a lograr el yo ideal? Y debo de ser congruente con estos, debo de ser realistas. Señalábamos en la sesión anterior que quiero, pero esto tiene objetivos, tiene metas, los cuales debo de alcanzar.
Entonces, yo como persona, si ya me identifico, entonces ahora voy con mis alumnos y a mis alumnos voy a proyectar esa parte de enseñarlos a ellos a conocerse y nos dice, tenemos que buscar técnicas, tenemos que buscar dinámicas para abordar esta parte y dentro de nuestros proyectos que realizamos es viable abordar esta parte del conocimiento que debo de tener entre los alumnos, el que ellos se acepten como son, porque muchas veces si nosotros platicamos con ellos, eso es uno de los problemas, que no se aceptan, que tienen determinados problemas, situaciones emocionales y eso no les permite avanzar. Otro aspecto que vamos a anexar ahorita, y yo se las preguntaba en las preguntas generadoras, la importancia del contexto. Nos dice Carl Rogers que cada individuo tiene un contexto diferente y es este quien va a ser la singularidad de la persona. Es decir, me hace a mí único y me hace exclusivo. Ustedes decían, podemos estar en la misma comunidad, pero cada uno, porque tiene una familia diferente, un núcleo esencial que le da creencias, que le da características, que aprende de este y lo trae acá. Es una esencia y existencia. Mi contexto me va a dar a mí la esencia y por ende una existencia única. Se presenta con esto un encuentro experiencial. Entonces, este encuentro con mis experiencias que yo tengo, con mi realidad, me va a hacer a mí positivo o negativo para la sociedad. Pero nosotros somos un ente de apoyo. Nosotros como maestros nos da una formación de la realidad. Mi realidad, decíamos, no puede ser la realidad de ustedes. Por eso es que nosotros somos simplemente guías, no tenemos una estructura específica para regular a cada uno de nuestros alumnos. Somos personas únicas. Esta parte ustedes la encontraron en la lectura y yo la quise retomar aquí porque me parece esencial. Todo ser vivo necesita un ambiente, una atmósfera, un clima propicio y adecuado y que cuando éste se le ofrece, en el caso de nosotros humanos, a través de las características de una autenticidad genuina y transparente, una aceptación incondicional, respetuosa y cálida y una comprensión empática, activan su tendencia actualizante como fuente interna de dirección de la vida. ¿Qué nos dice esto? Como docentes, que yo debo de crear ese clima, ese ambiente propicio para los alumnos, ese acercamiento con ellos, ese lado humanista, es lo que nos va a permitir a nosotros, que nuestros alumnos se sientan bien, que quieran aprender, que compartan entre ellos, que tengan esa necesidad de decir, voy a ir a la escuela, decía el maestro Francisco, si no me equivoco, decía que los alumnos sientan ese acercamiento con el maestro. No es el hecho, muchas veces pensamos, es que yo soy la autoridad dentro del salón y me van a respetar. No es perder el respeto el hecho de que yo platique con los alumnos, de que yo juegue con ellos, porque todo tiene una intención. Si nosotros sabemos que hacemos una planeación, que hacemos un proyecto y todo tiene un objetivo, tiene una meta a lograr, pero dentro de ello hay actividades que me van a llevar a lograrlo. Entonces, en este foquito es donde yo me voy a centrar como docente. No soy un terapeuta, no soy un psicólogo, porque cuando se presenta ya un problema más específico que yo lo identifiqué, porque acuérdense que ustedes son el filtro principal de los alumnos. Cuando yo lo identifiqué, si es un problema más grande, pero es porque está ocurriendo esto en el alumno porque lo conozco, porque sé cuáles son sus características. A veces nos pasa
que cuando llega el alumno, nosotros conocemos un alumno dinámico, alegre, pero lo vemos triste o no participa o se duerme, en ese momento nosotros decimos algo está pasando. Y entonces podemos canalizar a dónde, al servicio de especial, podemos canalizar a una instancia, le damos a conocer a nuestro directivo, platicamos con los padres de familia. Toda esa rama de acciones que nosotros realizamos nos los da el conocimiento del alumno. Entonces nos dice que es una fuente interna. Yo, alumno, debo de estar bien para poder proyectar, para tener esa tendencia actualizante, señala aquí la lectura. Si yo no estoy bien, difícilmente voy a lograr un aprendizaje. Nos señala por ahí la lectura también la otredad. ¿Qué cosa es la otredad? Nos dice, el otro es otro y nosotros no somos ese otro. Lo entendemos como un juego de palabras, pero precisamente nos lleva, dice, no podemos conocer ni categorizar con nuestras propias categorías a las otras personas, porque yo jamás voy a ser esa persona. Yo soy yo y nos dice el otro es otro. ¿Qué voy a hacer? Que de acuerdo a mis experiencias voy a entender, voy a ser empático con el alumno, con el padre de familia, con mi compañero docente, pero no voy a pretender que a través de mi experiencia, de mi vivencia, tenga que seguir un patrón. Entonces, yo puedo ser un guía, puedo ser un orientador, puedo ser un facilitador, pero yo no puedo encasillar a las personas por una situación. Señalábamos también anteriormente, yo puedo vivir la misma experiencia que está viviendo otra maestra, pero nuestros resultados, nuestra opinión o nuestra forma de actuar jamás será la misma, porque yo no soy esa persona, yo soy una persona única. A veces decimos, es que me vuelve a tocar este quinto año y ya tengo todos los proyectos, ya tengo qué es lo que voy a hacer porque yo ya trabajé muchas veces ese grado, pero no comprendemos lo principal. No todos los alumnos son iguales. Entonces, si a mí me funcionaron estas actividades, estas técnicas, a lo mejor con este grupo no, porque son más eh, visuales o porque son más kinestésicos o porque sus necesidades simplemente no son el contexto, el tiempo. Nos decía en un momento, maestro Gilberto, le atiendo, nos decía también esta teoría que nosotros, de acuerdo a las vivencias que nosotros tenemos, nos vamos a ubicar en ese tiempo, ¿sí? Porque a lo mejor el 2022 fue totalmente diferente. La situación de pandemia fue totalmente diferente como yo trabajé y atendía a mis alumnos. Entonces eso no lo puedo traer ahorita a este nuevo ciclo escolar. Puedo retomar cosas de ahí porque nos dice que nada es terminado, nada es acabado, pero debo de comprender esa parte. Sí, maestro, escucho su participación. Gracias por aportar en este momento. ¿Le escucho? Sí, maestra, en la parte que decía de que, por ejemplo, de que dan quinto grado, ¿no? Y ya tengo todo, pero pues los alumnos no son los mismos y no tienen las mismas características. Es, por ejemplo, en los alumnos de primer grado que están iniciando lectoescritura. Creo que la mayoría de los maestros que dan primer grado dice, ah, bueno, el método silábico, ¿no? Y ya se lo aplico y todo. Pero luego van a ver alumnos que siempre hay que no logran desarrollar la lectoescritura con ese método. Y muchos maestros se atreven de que, por ejemplo, ah, bueno, ya no aprendió ni modo, que pase a segundo grado, ya le toca el de segundo grado, cuando ese no es el caso. Si estás viendo que el alumno no está desarrollando la lectoescritura con ese método, es porque necesita de otro método, de otra estrategia para que pueda aprender, porque ahí es donde entra el atender las necesidades individuales del alumno, ¿no? Y ya eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, muy oportuna la aportación, efectivamente. Entonces,
¿Cuál va a ser ese cambio que nosotros vamos a tener? Necesitamos trabajar, nos señalaba por ahí la teoría, en ese 4x4 que es nuestro salón, que es nuestra aula, hacer ese cambio nosotros y tal vez no vamos a llegar y ya todo va a ser color de rosa, lo llamamos así, pero sí tenemos que dar esa pauta. Sí tenemos que empezar nosotros a buscar ese cambio, primero nosotros para proyectarlo a nuestros alumnos. Nos señala por ahí las dimensiones sociales, políticas y éticas. Este enfoque, le señalaba, es un parteaguas. Podríamos retomar, nos dice a la persona como foco de interés, no como un paciente que se encuentra enfermo, sino como una persona que tiene situaciones que tiene que resolver. Pero nos dice que el terapeuta va a ser esa persona que lo va a acompañar y él mismo, a raíz de comentar, de identificar cuál es esa situación que le está generando el problema, es como va a encontrar respuestas y nosotros vamos a ir en el acompañamiento. ¿Qué nos pasa con los alumnos? Nosotros tenemos que saber qué está ocurriendo, por qué se comportó, por qué insultó al otro compañero, por qué no, por qué se siente mal, por qué está triste. Entonces, el alumno tiene que ir identificando o de manera general realiza una dinámica y vamos a identificar porque nosotros a través de los cuentos podemos lograr muchas cosas. ¿Sí? Porque proyectamos situaciones en los alumnos y ellos mismos van identificando, esto es bueno, vamos por aquí y retomamos para nosotros lo que consideramos importante en ese momento. Pues yo sí les invito a que sigamos leyendo sobre esto porque está muy rico. A mí me gusta y es la parte que nos lleva a nosotros como docentes en la parte cualitativa. Acuérdense que ya no somos tanto cuantitativos. Necesitamos para lograr un número que nos piden en un resultado de un trimestre, del resultado final, necesitamos conocer bien al alumno. Necesitamos trabajar a partir de las características propias de él. Porque si yo conozco cuáles son esas características, yo puedo diseñar estrategias, yo puedo proyectar un método con sus técnicas, sus actividades, pero yo no puedo ir a ciegas y decir, esto de hace 3 años lo vuelvo a aplicar acá sin conocer. ¿Sale? Y eso lo estuvimos analizando ahorita en nuestro trayecto, esa importancia de conocer a los alumnos, ¿sí? Porque de ahí es donde yo parto para trabajar con ellos. ¿Alguna duda hasta este momento? Algo que ustedes digan no me quedó claro, algo que yo leí, algo que encontré o quiero compartir algo más. Maestro Juan Carlos, adelante. Sí, hola maestra, buenos días. Buenos días a Buenos días. todos. Este punto de la lectura que usted nos presenta en en esta diapositiva, igual a mí me llamó la atención y me llevó a muchos puntos. ¿En qué sentido? Cuando tuve la oportunidad de estar frente a grupo en un aula del sistema CONAFE, porque ahí es donde he impartido clase, vi todo este contexto. Me mandan a una comunidad rural y encuentro a los niños en una vulnerabilidad muy fea. ¿En qué sentido? Los niños no asistían a clases, los niños eran muy groseros, los niños no portaban su uniforme. Entonces yo me apropié mucho, a mí me gusta mucho dar clases, es lo que siempre me ha gustado. Entonces me costó 3 semanas, casi el mes, para ir moldeando tanto a los niños como a los padres, porque habían padres, maestra, que me decían, maestro, a nosotros no nos pide actividad porque aquí estamos por la beca que nos da el gobierno. Y fue un reto, pero se los prometo, maestra. Yo siempre digo prometo, nunca digo juro, solo cuando digo juro es por algo cierto, pero se los juro
que yo duré en esa comunidad 5 meses porque a los 5 meses se me dio la oportunidad del actual trabajo que tengo. Entonces, esos 5 meses fueron muy fructíferos tanto para mí como para los alumnos y los padres. Y ahorita donde me encuentre a los padres siempre me dicen, maestro, nos hace falta en la comunidad. Maestro, le agradecemos las enseñanzas. Ellos no estaban acostumbrados a hacer actividades. Ellos no estaban acostumbrados a que yo les dejara tarea para casa. Ellos no estaban acostumbrados a muchas cosas, pero cuando uno se apropia de los conocimientos, cuando uno se apropia de sus alumnos, cuando uno se apropia de sus padres de familia, puede hacer grandes cosas. Yo los hice partícipe a los padres de familia de sus escuelas. Cuando yo llego a esa escuelita fue en octubre. Entonces, pues yo como maestro empecé a hacer todo tipo de eventos, que si el día de la alimentación, que si el día de la raza. Entonces, los padres me decían, maestro, esto es nuevo para nosotros. Nosotros no conocíamos, tal vez conocíamos, mas no lo hacíamos. Entonces, también en diciembre, que si su posada y todo. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? ¿Qué es lo que usted nos estaba comentando y lo que nos dice es nosotros nos adentramos realmente a educar, a enseñar y no llegamos con una posición de yo soy el maestro, tienen que obedecerme y ahí está su tarea. No, sino es más como una confianza que tenemos que ganarnos en nuestros alumnos y en lo personal con nuestros padres de familia. Otro punto de vista que usted nos comentaba, que nosotros llegamos a conocer a nuestros alumnos, sabemos cuando están pasando por una situación. En un mes yo tuve una situación con dos niños, eh, que esos niños eran como muy de, ay, yo no hago tarea, yo no le hago caso, o todo empezó, maestra, con una actividad que yo dejé, que les dije, me van a dibujar o escribir qué es lo que más les gusta hacer. Entonces, un niño me puso un dibujo porque todavía no escribía, él estaba en cuarto y todavía no escribía. Porque estaban muy vulnerables. Entonces, él platicando me dice, mi juego favorito, maestro, lo que a mí me gusta hacer diario, es atrapar animalitos y matarlos. Y ya yo lo jalé con él y empecé a hablar y le digo, ¿cómo es tu juego? A ver, platícame. No, pues a mí me gusta agarrar los pajaritos, quitarles la cabeza, quitarle las alas. Y yo dije, aquí hay algo más. Entonces empecé a investigar, no directamente con él. ¿Por qué? Porque es una comunidad que, pues sabemos que comunidades rurales a veces malinterpretan las situaciones o lo que uno como maestro hace. Entonces, platicando con los padres de familia, llegué a una conclusión que dije, no puedo decir, está pasando esto porque no sé realmente el contexto del niño. Pero a la situación maestra de que yo me gané a todos los padres de familia, el último día, que fue el 28, 29 de febrero de este año, que yo salgo de la comunidad, la mamá del niño se me acerca y me dice, maestro, yo usted no regresa en marzo, pero usted se ha ganado mi confianza y tengo que confesar el porqué del comportamiento de tal. No menciono nombre, maestro. Entonces me dice, Mi hijo es así, maestro, porque nosotros sufrimos maltrato. Mi esposo a mí me maltrata, a mi hijo lo maltrata, a mi hija. Entonces, por eso él es la conducta del niño de esta manera. Entonces, pues como es comunidad apartada, yo le hablé sobre psicología, sobre terapia, y pues es una comunidad muy apartada, maestra, que no hay la posibilidad, ¿no? De que ellos paguen una consulta. Entonces, mi familia es mucho de ayudar. Entonces mi hermana está estudiando para psicología clínica. Entonces le dije, mi hermana no es psicóloga, pero puede ayudarlo en platicar con él. Entonces, desde ese momento, el niño llega a nuestra casa los sábados y mi hermana platica con él. Hacen pues sus actividades porque pues tampoco yo me puedo meter, esa es plática de ellos porque pues yo no soy psicólogo. Entonces yo me comuniqué con la nueva maestra que quedó. Entonces me dice la nueva maestra, no, pues tal ha cambiado su conducta bastante.
a mí me insultaba y le digo, tranquila, maestra, así empecé yo. Dice, me insultaba, maestro, dice, pero ahorita es sorprendente, me entrega tareas, a veces no está, como por ejemplo, les dejo una maqueta, no tiene la posibilidad de comprar los materiales, pero él me la trae reciclada. La conducta de los papás es diferente a cuando yo llegué. Entonces, a eso quiero llegar con todo esto, de que cuando uno se apropia de los conocimientos que poseemos y que queremos transmitir, o más bien de la confianza, ¿no? Con nuestros padres, nuestros alumnos, podemos hacer grandes cosas. Decía Carl Roger, ¿no? De que el contexto en el que el niño vive es en el que se va a desarrollar. Y cuando nosotros estamos en el aula, pues que es la mayor parte que los niños pasan en escuela, pues debemos de hacer un contexto más armónico, más feliz para con ellos, porque nosotros le llamamos la segunda casa como maestro, es la segunda casa de los niños. Entonces, ese era un punto de vista, maestra, que ahorita que usted estaba platicando, se me empezó a dar vueltas en la cabeza y dije, es cierto, todo esto es cierto, cuando uno se apropia de sus alumnos y de sus padres, o más bien de su aula, maestra, cuando uno se apropia de su aula de clase, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Pero cosas fructíferas y con resultados sorprendentes. Gracias, maestro Juan Carlos. Muy rica su experiencia y es un aporte para todos nosotros. Y efectivamente necesitamos apropiarnos de nuestro trabajo. Yo creo que a la actualidad tienen una vasta experiencia. Entonces, vamos a hacer que eso para nosotros sea bonito, sea rico, porque si yo como persona, no me siento bien donde estoy, jamás voy a poder dar algo positivo en el contexto porque a mí me molesta, porque a mí es algo que me es irrelevante. Entonces, desde ahí empieza mi análisis. Me siento bien donde estoy. Es lo que yo quiero hacer, porque de aquí empieza mi proyecto de vida. Ah, no es que es por el ingreso, pero ese debe ser un detonante, un motivador para decir, bueno, si de ahí es donde yo mantengo económicamente a mi familia, me doy ciertos lujos, le podemos llamar, entonces tengo que ser empático con lo que estoy realizando. Tenemos que buscar ese motivo nosotros siempre vamos a trabajar en la persona de uno para poder salir, como nos dice la teoría, a la sociedad, para poder aportar cosas positivas. Y claro está, muchas veces como maestros tendemos a frustrarnos y a decir, es que ya di, es que ya hice y no veo cambio. Esta parte también la tenemos que comprender. Tenemos como docentes un límite y yo no me puedo pasar más allá. Y más frustrante podría ser en la parte de educación especial, porque todavía el maestro canaliza especial y especial tiene que trabajar esa parte con los padres, pero debo de entender hasta dónde está mi función y en dónde voy a sentir yo la satisfacción en decir, como nos señalaba ahorita el maestro que antecedió, conozco, sé del caso, lo atendí, busqué las estrategias y aporté la parte que me corresponde. A veces los resultados no los vamos a ver en el grado que yo impartí. A lo mejor el siguiente maestro va a ver esos resultados, pero fue el proceso que yo llevé para que los resultados se dieran allá. Sí, porque es algo que me va a llenar a mí de satisfacción, pero más satisfacción va a ser para el alumno que logró avanzar, para esos padres que están viendo el cambio, o esos padres después de todo un año que yo les estuve diciendo, el niño necesita terapia, o el niño necesita una valoración X, Y, o necesita que me le preste más atención. A lo mejor el próximo ciclo escolar ya lo hace, pero es todo el trabajo que yo vine realizando y se logró a determinado tiempo. Entonces, maestros, ¿alguna participación más, alguna aportación, una duda que ustedes tengan respecto a la teoría o a los temas que van a trabajar en la infografía? ¿Algo? ¿Todo está bien? ¿Todo está entendido? Sí, maestra, aclarado.
Sí, maestra, maestra. claro. ¿Ok? Bueno, con esta parte damos por concluida esta sesión. Les invito, por favor, a subir en tiempo sus actividades para poderles hacer, si se requiere alguna orientación, alguna puntualización, yo pueda trabajar con ustedes. Igual en los foros, me han dicho que por cuestiones de tiempo, de luz, algunos no lo pudieron subir a tiempo. Por favor, repórtense conmigo si ocurre algo, porque somos humanos y a veces tenemos otras situaciones, pero deben de decírmelo porque al final se nos complica más la situación. ¿Vale? Les deseo excelente sábado, un placer haber trabajado con ustedes. No me despido, quedo en línea con ustedes cualquier situación, si no les atiendo en el momento, pero yo les leo y trabajo en cuanto a lo que ustedes me solicitan. Excelente día. Muchas gracias. Maestra, gracias, muy Gracias. amable. Gracias, Gracias. maestra. Todo Muy excelente, amable, muy buena su clase. excelente, Gracias, gracias. gracias por entrar a ella. Enhorabuena.